Yo quisiera en la introducción decirles que si yo pudiera ser un pintor, yo buscaría la pieza sobre la cual se dibujan las figuras conocidas por algunos como el lienzo, la tela, y yo dibujaría 3 cuadros en un solo para expresar la realidad del texto, y yo pondría por título de esa pintura La balada de un fugitivo. El hombre, en sus primeros días sobre la faz de la tierra, en el momento de su desobediencia se volvió un fugitivo, se escondió de Dios. A través de los siglos nos damos cuenta de que hay muchos padres y hay muchos hijos que son fugitivos. Los hijos se van, no sabemos a dónde están, porque quieren en la ausencia de los padres banquetearse en sus placeres, en su desobediencia. Y aún mismo cuando se encuentran dentro de sus recámaras, están dentro de la casa pero perdidos, ajenos al diálogo de la familia. ¿Qué hacen? No lo sabemos, pero están fugitivos dentro de sus propias recámaras. Y padres hay también fugitivos, algunos ausentes y otros dentro de sus mismos hogares, que no están participando de la crianza de sus hijos, que no están motivando con el ejemplo y la disciplina, con el amor y la paciencia, entre otras virtudes, para el crecimiento de criaturas que carecen de un cuidado constante y diario. Entonces así yo explico la razón y el por qué me gustaría ser un pintor y dibujar ese cuadro sobre la balada de un fugitivo. Pero en el mensaje de esta mañana, yo quisiera contrastar ese cuadro con un cuadro que fue pintado por el mismo Señor Jesucristo al narrar la historia del hijo pródigo. Y no quiero aquí enfatizar al hijo, porque él fue un fugitivo saliendo de su hogar. El hermano mayor era un fugitivo a pesar de permanecer con el padre. Pero yo quiero subrayar en el mensaje de esta mañana lo que se llama 3 características paternales. Aquel padre, el padre del hijo pródigo, y traer una aplicación a nuestros corazones. Y yo empezaría diciéndoles que la parábola que el Señor Jesucristo compartió nos trae un ejemplo de cómo debe de ser un verdadero padre delante de los hijos. Este padre que encontramos en las Escrituras nos enseña algunas características que nos ayudarán a mantener buenas relaciones con nuestros hijos, para que aun cuando crezcan no se desvíen de su camino. En primer lugar, el padre es paciente. Versículo 12 del capítulo 15 de Lucas encontramos: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
La Biblia dice que el hijo menor se acercó a su padre para pedirle la parte de los bienes que por herencia le correspondía. Según la costumbre de los judíos y también de los latinoamericanos, la herencia era algo que uno distribuía en los últimos días de vida del padre. Y si no lo podía hacer en vida, lo dejaba por medio de un testamento. Pero este padre, comprendiendo a su hijo menor, pacientemente, aún con dolor en su corazón, le dio la herencia. Y consecuentemente tuvo que dar al hermano mayor. Por eso la Biblia dice en este versículo que hemos dado lectura, el versículo 12, y les repartió la herencia, los bienes. Al hablar de la paciencia del Padre, necesitamos entender que el Padre ahora era sacudido por la vergüenza, porque todavía estaba en vida. El Padre ahora sería el tema de toda la sociedad en la cual vivía, porque todos se enterarían de la manera déspota como el Hijo se había portado, quitando, pues, de su Padre en vida la herencia que debiera de seguir bajo su control durante su existencia. El Hijo no había hecho mucho para alcanzar aquella fortuna. El Hijo sería nada más uno que iba a tener el beneficio del esfuerzo, del sudor, de la capacidad de aquel padre que durante largos años estuvo desarrollando su fortuna. No para sí, sino para sus mismos hijos. Y la Biblia va más allá al decirnos que aquel hijo menor desperdició sus bienes con los amigos, con las rameras, con los vicios. Y conforme a las Escrituras, cuando le faltó comida, le faltó el dinero, le faltó una manera de sostenerse, fue a buscar trabajo y lo encontró en lo más vergonzoso para un judío: apacentar cerdos. Y el muchacho tenía hambre. No ganaba lo suficiente para mantenerse. Deseaba comer las algarrobas, la comida de los cerdos. Y nadie le daba las algarrobas. Y podemos entender que él quiso en alguna ocasión disputar con los cerdos la comida, pero al tirarse en la pocilga, los cerdos robustos eran más listos que él y no les sobraba absolutamente nada. Pero hablando de la paciencia, que es la primera característica de los padres, tomando en cuenta al padre del hijo pródigo, la paciencia está en que su padre, a pesar de no buscarlo, jamás dejó de ser padre de él. Seguramente que oraba por aquel hijo. Seguramente que se preocupaba por él. Pero lo esperaba. Ahí está la paciencia. Al punto de que cuando el hijo regresa, su padre está allí y no dejó que él se acercara a la casa, sino que al verlo, al alcance de sus ojos, corrió a su encuentro. Y en su emoción paternal, expresó su amor, abrazándolo, besándolo, celebrándolo, para demostrar la paciencia, que es la primera característica que debe de tener un padre. En la carta de Santiago, capítulo 1,
versículos 3 y 4. Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, la Escritura dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia de aquel padre fue la fe de esperar por el Hijo, que regresaría un día para estar juntamente con Él durante su existencia. En segundo lugar, al hablar sobre las tres características paternales, la primera fue la paciencia, la segunda es, el Padre es perdonador, a pesar de la desobediencia o la mala decisión de sus hijos. Versículos 20 al 24 de Lucas 15, la Escritura dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Muy pocos padres tienen la capacidad de actuar así, de una manera, digamos, perdonadora después de una mala decisión de alguno de sus hijos. Estoy hablando del padre, porque la madre casi siempre lo hace. La madre casi siempre tiene la capacidad de perdonar una y otras veces. Pero muchos padres de familia no se dan cuenta todavía de su papel en la sociedad, de su papel en el hogar, de su papel en la iglesia. Y se niegan a perdonar. El Señor Jesucristo, enseñando en cierta ocasión a los discípulos, que estaban tan entusiasmados con la manera como Cristo oraba, que le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo enseñó, diciendo que al orar debían de hacer así. Y la oración del Padre Nuestro no es para ser repetida como un rezo. La oración del Padre Nuestro es para enfatizar que en primer lugar tenemos que alabar a Dios antes de pedir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y enseguida, venga a nosotros tu reino. Uno quiere que el plan de Dios, el reino de Dios, la dirección de Dios estén sobre nosotros, guiándonos, dirigiéndonos. Y hay un instante cuando uno dice, y perdona nuestras ofensas, así como hemos perdonado a nuestros deudores. Y estoy citando esa oración del Padre Nuestro para enfatizar el hecho de que el Padre no solamente debe de ser paciente, pero debe de ser perdonador. Él debe de saber perdonar vez tras veces. Y eso no es un pasaporte para que los niños estén continuamente ejercitando su rebelión, su desobediencia, sino que conozcamos la palabra de Dios que habla de nuestra relación para con el Padre, que dice, y si volvemos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, el perdón es una característica de un verdadero padre. Aun cuando el hijo es un delincuente, un homicida, para la mamá él siempre será un angelito. Pero el padre, que muchas veces es más duro,
necesita aprender a perdonar. Porque en la realidad, como he hablado en algunas ocasiones, los hijos se portan mal, no es culpa de los hijos, es de los padres. Porque hemos aplaudido sus travesuras cuando eran niños y ellos crecieron reconociendo que nos divertían con sus malas decisiones, con sus travesuras. Y ahora al crecer y queremos corregirlos, se rebelan y quieren salir de la casa, fugarse, porque no aceptan la disciplina tardía. Proverbios trae el famoso texto de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se desviará de él. Y el acto de instruir es un verbo de constancia, es un verbo de asiduidad, es un verbo de observación, es un verbo de paciencia, es un verbo de perdón. Porque todos somos imperfectos desde el nacimiento. Solamente Dios es perfecto. Y nosotros los varones como padres somos muchas veces más duros con nuestros hijos. Y hay aquellos que no se meten en la disciplina de los hijos. Porque dejan que la madre ocupe el lugar que le pertenece al padre. Por eso la Biblia nos habla de un padre, para que nosotros los padres aprendamos algo en ese mensaje. Que el hijo menor había tomado su herencia y juntándolo todo fue muy lejos. El hijo mayor, a pesar de permanecer en el hogar, estaba ahora acusando al padre. Ya no era su hermano, dijo, este es tu hijo. No dijo mi hermano. Era un rebelde dentro de su propia casa. Pero aquel joven, sufriendo, ahora le buscó al padre y estaba dispuesto a enfrentarse a lo que su padre le dijera. Y para su sorpresa, él no oyó ningún reproche. ¿Saben ustedes por qué se atrevió aquel muchacho a regresar a la casa? Él conocía el corazón de su padre. Sabía que su padre era paciente y sabía que su padre era perdonador. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 4, Cristo dijo, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Anteriormente, en Mateo capítulo 6, versículo 12, Mateo 6, 12, la Escritura dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y de regreso a Lucas, ahora en el capítulo 6, versículo 37, Lucas 6, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Al hablarles esta mañana sobre 3 características paternales, hemos visto la primera, la paciencia, la segunda, el perdón, la tercera, el padre del hijo pródigo es pacificador entre los hijos. Versículos 28 al 32 de Lucas 15.
Lucas 15, 28 al 32. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entre nuestros hijos siempre habrá problemas de celos. Uno deseará tener más que el otro. Uno se sentirá más preferido o menos preferido que el otro. El texto que nosotros hemos leído nos dice que cuando el hijo menor llegó a la casa, el mayor estaba en el campo trabajando. Y al acercarse a la casa escuchó el sonido de la música, el regocijo de las danzas. Y aquí quiero aclarar algo. La palabra danza en hebreo, hag, quiere decir saltar, brincar. No eran esos bailes como tenemos hoy. El compadre con la comadre, absolutamente no. Ellos bailaban individualmente. El verbo bailar es hag en hebreo, significa brincar, de regocijo. Y si a veces se juntaban para hacer lo que se llama la danza, ellos no se tocaban a no ser por medio de un lienzo en la punta de los dedos. Y en ninguna ocasión en la historia de Israel, para la celebración de esas danzas, se abrazaba un hombre con una mujer. Entonces, el hijo mayor, al acercarse a la casa, escucha la música, se da cuenta de que hay regocijo, porque la gente está brincando. Y al brincar, la gente está cantando los himnos de Israel, que son alegres, son preciosos. Expresiones de júbilo, de gratitud a Dios. Y él, al darse cuenta que su hermano había regresado y que había sido recibido de esta manera, se enoja. Se rehúsa a entrar. Y el padre, que no fue a buscar al hijo pródigo, sale a buscar al hijo mayor. Y aquí va otra observación. ¿Por qué el padre no buscó al menor y busca al mayor? Es que el mayor siempre estuvo con él. El mayor era parte de la familia. Cuando el padre dice: ese tu hermano había muerto y ahora vive, significa que él dejó de ser parte de la familia porque ya no trabajaba con ellos, ya no se sentaba a la mesa con ellos, ya no oraba con ellos, ya no pertenecía a este círculo pequeño de la familia. Mientras nuestros hijos estén dentro de nuestros hogares, nosotros tenemos la responsabilidad de buscarlos. Y no tenemos que ir a buscarlos en la cárcel, cuando muchas veces es lo que está pasando con varias familias. No significa tener que buscarlos en la cantina. A veces tenemos que buscarlos dentro de la propia recámara, a donde están ahí en una balada de fugitivo, escondiéndose, atrapados, permitiendo que el enemigo de nuestras almas les ponga en los oídos ideas suicidas, enseñanzas diabólicas que los arrastran a la violencia, a las drogas y tantas otras cosas que están
dominando y destruyendo la juventud en esos tiempos. El padre era un pacificador, porque quiso armonizar la situación, a pesar de que el hijo mayor no aceptaba ahora que el menor estuviera en la casa y fuera celebrado. Pero su padre le dijo: tú sabes que todas las cosas que están aquí son tuyas. En otras palabras, deja que tu hermano esté con nosotros, porque tu hermano no tiene a nadie. Nosotros somos su familia. Y ahora Él está aquí con nosotros. El padre pacificador trata pues de establecer la paz entre sus hijos. No se inclinan ni a uno ni al otro, porque ahí está la gran derrota de las familias, cuando el hijo se da cuenta de que el otro es el preferido. El padre del hijo pródigo es paciente, es perdonador, es pacificador, y eso como consecuencia, para entrar en conclusiones, demuestra la justicia de la paternidad. Los versículos 31 y 32 de Lucas 15 dicen: Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí está la justicia. El hijo menor ya había llevado la mitad de la herencia. Ahora, todo lo que había allí, y que ya no era igual, porque con la salida del menor se multiplicaron los bienes del padre, toda esa herencia que se había acumulado iba a pertenecer exclusivamente al mayor. Eso es justicia. Entonces yo quiero en esta conclusión decirles que regresemos a aquel cuadro que yo quería pintarles sobre la balada de un fugitivo. Adán, ¿no fue Eva la que sucumbió primero al engaño de Satanás? ¿No fue Eva quien, habiendo desobedecido a Dios, le hizo al marido también desobedecer? Pero cuando Dios llegó al jardín del Edén y se dio cuenta de que estaban escondidos Adán y Eva, la pregunta de Dios fue: Adán, Adán, eifo atá, ¿dónde estás? ¿Por qué no llamó por Evita? Llamó por Adán, porque él era el padre, o sea, cabeza de la mujer, líder de la familia, sacerdote del hogar. Y es el padre el que le dará cuentas a Dios por la familia. Si la madre tiene un papel tan importante y tan difícil, si la madre es tan celebrada, si la madre en la realidad es una criatura tan especial, que Dios mismo se valió de una madre que todavía era una virgen para que su hijo viniera a este mundo. El papel del padre no es menor. El papel del padre no es menos importante. Y la razón por qué la juventud está en decadencia, arrastrándose por los ríos que los llevan al mar de la perdición, es porque faltan padres en los hogares. Padres pacientes, perdonadores, pacificadores, que con justicia sepan controlar
el timón de su barco a través de la palabra de Dios. Si nosotros queremos que los hijos nos amen, si nosotros queremos que los hijos nos obedezcan, hay un par de consejos que quiero compartir antes de la oración final esta mañana. En primer lugar, si usted todavía no tiene hijos, es preferible no tenerlos a permitir que nazcan sin que usted tenga la participación en la crianza, en la instrucción, en la disciplina, en el amor, en la provisión, en la hombría que debe de tener un padre de familia. Pero si usted decide tener a su hijo, no teniéndolo todavía, ore por sus hijos, aún mismo antes del nacimiento de ellos. Aún mismo antes de saber si será varón o hembra, es menester que empiecen a orar. Porque el enemigo de nuestras almas jamás, nunca sale de vacaciones. Él está día y noche continuamente, como león rugiente, buscando a quienes devorar. Por eso hay dolor en las familias. Por eso hay tristeza en los hogares. Por eso los cementerios están llenándose de adolescentes. Por eso las cárceles están llenándose de hombres y jóvenes. Hombres maduros y jóvenes que todavía no han alcanzado la mayoridad. Por eso los hogares están deshaciéndose. Porque están los jóvenes proponiendo un amor que no es verdadero, porque el verdadero amor nunca deja de ser. Hay ansiedad en los corazones. Buscamos conquistar la luna y las estrellas. Buscamos conquistar las enfermedades y dominar los animales. Buscamos conquistar las guerras y tantas otras cosas. Cuando el mayor desafío y el más importante se encuentra dentro de nuestros corazones. Necesitamos, pues, estar abrigados en la palabra del Señor para que como padres nosotros podamos, al partir, al presentarnos delante de Dios, que no tengamos de qué avergonzarnos. Hemos fallado, sí, una y otra y muchas veces. Pero la caída no avergüenza. Vergonzoso es permanecer caído. Somos falibles, sí, falibles. Por eso dependemos del infalible, que es el Señor. Por eso necesitamos estar acobijados por la armadura cristiana. Por eso, nuestros hijos, que no nos pidieron para venir al mundo, necesitan que nosotros, con amor, podamos enseñarles las 3 características paternales: la paciencia, el perdón y la paz. Y así obraremos con justicia para que logremos decir con convicción y fortaleza: yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor.